Listo, vamos a ver entonces un pequeño video sobre la historia de la economía y luego vamos a iniciar pues como tal con el tema, ¿listo? En Grecia, las actividades básicas fueron la agricultura y el pastoreo de autoconsumo. Los esclavos, la principal fuerza de trabajo. Producían tejidos, piezas de alfarería, metal o madera, pero el mercado era débil. ¿Cómo? ¿No había salarios? Y ni teoría de precios. Pero entonces, ¿por qué es importante acercarnos a Grecia? Porque fue ahí que por primera vez alguien emitió juicios sobre lo que la actividad económica debía ser y hacer. ¿Es ético cobrar un interés por prestar dinero? ¿Es correcto tener esclavos? Tengo algunas dudas, pero de que el lucro es una infamia, estoy seguro. Oye, ¿los romanos se ocuparon de los asuntos económicos? La gran aportación fue el derecho romano, que, entre otras cuestiones, dio identidad formal a la propiedad privada. La propiedad privada es el poder jurídico que tiene un individuo sobre una cosa. Exacto, poder jurídico que más tarde fue base para desarrollar el capitalismo. Pero calma, estamos en Roma. Aquí también se originó la cristiandad. Y una visión moralista de la economía. Durante la Edad Media, los campesinos comían de sus cultivos, hilaban sus ropas y daban a los señores feudales parte de su producción. El mercado era débil. Sin embargo, el filósofo Tomás de Aquino, retomando las inquietudes de Aristóteles, analizó la equidad en el precio de los bienes. El precio justo es una obligación religiosa. Quien lo quebrante será condenado. A quemarse en el infierno. Como en Grecia y Roma antiguas, en la Edad Media la economía se mezcló con la ética. Apaga ese infierno y prosigamos nuestro viaje. El descubrimiento de América y la exploración del Lejano Oriente fortalecieron el mercado. Entonces es que aparece el mercantilismo. Entre el siglo XV y mediados del XVIII. Exacto. Los mercantilistas conquistaban nuevos territorios y obtenían materias primas. Decían que para tener una economía fuerte, un país debía vender mucho y comprar poco, así como acumular metales preciosos. Pero, ¿influyeron el oro y la plata extraídos de las minas del Nuevo Mundo? Uy, muchísimo. Representaban poder y seguridad para los países e influyeron en la llamada revolución de los precios. ¿Revolución de los precios? Sí. Ante la gran cantidad de oro y plata que había, los precios de los bienes, se elevaron. Pero, ¿y la producción? La producción estaba destinada a la exportación, por lo tanto los salarios eran muy bajos. Los trabajadores deben ganar lo necesario para subsistir, ser menos ociosos y más productivos. A mediados del siglo XVIII surge en Francia la fisocracia. Fue una escuela de pensamiento contraria al mercantilismo y poca influencia. Pero importante, pues los fisiócratas dieron a la economía un enfoque político y plantearon el liberalismo económico contra la regulación del Estado. Ellos creían que la agricultura era la única fuente productiva de la economía por su capacidad natural de generar excedentes. Y a los productos de fábrica los consideraban estériles por no poder multiplicarse igual que una semilla. Ahora bien, en el llamado siglo de las luces, ocurrieron importantes acontecimientos que dan un nuevo enfoque a la discusión económica. Se divulgaron grandes tratados políticos y filosóficos, entre ellos una investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones del escocés Adam Smith, obra que da inicio a la escuela clásica, que es la primera escuela moderna de economía. Ahí se habla de la mano invisible. Sí, pensaban que el mercado se regulaba bajo la guía de una mano invisible. Cada persona, al perseguir su beneficio, favorecía el de toda la comunidad. Podemos pensar que el carnicero, el panadero o el que hace cerveza entregan sus valiosos productos con el único interés de ganar dinero. Pero al hacerlo también atienden los intereses de todos los demás. Claro, las cosas llegan al consumidor porque alguien espera ganar dinero con ello, pero finalmente todos obtienen un beneficio.
La escuela clásica consideraba a la división del trabajo como una forma eficaz de aumentar la producción. ¿Cuánto tiempo dominó el pensamiento de la escuela clásica? Algunas ideas de la escuela clásica se estancaron al finalizar el siglo XIX y desaparecieron, y otras continúan vigentes. ¿El marxismo fue una respuesta a la escuela clásica? Mira, Marx vivió los efectos de la revolución industrial para constatar que la clase trabajadora recibía escasos beneficios. Marx aseguraba que la escuela clásica no tenía sustento histórico al afirmar que las mercancías, el dinero y el comercio eran cuestiones naturales y no consecuencias de la historia. La sociedad capitalista está conformada por dos clases sociales, capitalistas y obreros, cuyos intereses son irreconciliables. En su obra, El Capital, Marx analizó las bases económicas de la sociedad moderna, el modo de producción capitalista, la formación y lucha de clases, así como las leyes que rigen el desarrollo histórico de la economía. Oye, pero Marx coincidía con los clásicos al decir que el trabajo es la única fuente generadora de valor. Sí, pero también aseguraba que el capitalista se queda con una parte del valor generado por el obrero. La plusvalía. Exactamente. Además, Marx decía que el capitalista, buscando aumentar la producción, reinvertía parte de esa riqueza en tecnología, desplazando a los obreros y formando lo que se conoce como ejército industrial de reserva, mismo que reducía los salarios y generaba más miseria. Ajá, también disminuía el consumo y aumentaba las mercancías en circulación. Un círculo vicioso. Ahora, diversos pensadores en distintos países y casi al mismo tiempo analizaron el comportamiento del mercado y los precios. Muchos coincidieron en sus ideas y crearon la corriente neoclásica. O sea que influyó la prosperidad que estaba ocurriendo en las sociedades occidentales. Claro. Además, en la investigación y el conocimiento científico, había un clima optimista que contagió a los pensadores neoclásicos, quienes hicieron suya la fe en el progreso y la bondad de sus resultados. Los neoclásicos fueron los primeros en aplicar el análisis matemático a la economía. Así es. Además, aseguraban que los individuos eligen razonablemente para obtener beneficios, sean consumidores o productores, y eso favorece al mercado. Para ellos la competencia era básica. El vendedor siempre querrá cobrar más y el consumidor querrá pagar menos. Al haber competencia, la oferta y la demanda llegan a un precio que equilibra las expectativas de ambas. El mercado se arregla solo y los precios se equilibran. Algo así como la mano invisible de Smith. ¿Aceptaban que el Estado interviniera? No, hombre, ni tampoco la existencia de monopolios. ¿Cuándo declina la estrella de los neoclásicos? En los años 20 empezó a recibir severos cuestionamientos por su limitada capacidad de respuesta. Definitivamente la crisis financiera de 1929, la caída en la producción y el desempleo masivo... Fue su desgracia. Bueno. Ellos sostenían que la economía lograría el equilibrio por sí misma sin intervención del Estado. Pero la economía se colapsó. Sí, hubo una recesión, pero años después, John Keynes publicó su obra Teoría General de Ocupación, el Interés y el Dinero, que da inicio a la revolución keynesiana, aunque la escuela neoclásica no muere del todo. Creo que estoy escribiendo un libro sobre teoría económica que producirá una gran revolución en la manera de pensar del mundo sobre los problemas económicos. Supongo que no enseguida, sino en el curso de los próximos 10 años. Pero, atención, la escuela neoclásica no termina aquí. Ah, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué más dice Keynes? Entre otras cosas, que el mercado por sí mismo no puede arreglar sus desajustes y que el Estado debe intervenir en la economía a través de inversiones públicas. Como la construcción de grandes obras. Sí, en parte. Al principio, las ideas de Keynes encontraron resistencia entre los principales economistas norteamericanos, pero con el tiempo fueron aceptadas. Entonces, siguen vigentes. Bueno, sí. Después de la crisis del 29, la corriente neoclásica reformula su pensamiento, tomando lo mejor y estableciendo lo que se conoce como la síntesis neoclásica. Entiendo. Una vez más, hay un reacomodo de ideas. En el transcurso del siglo XX surgieron nuevas corrientes como la escuela monetarista, liderada por Milton Friedman.
Él propuso regular la cantidad de dinero en circulación para controlar la inflación y adaptó una antigua teoría del dinero. A largo plazo, las variaciones de la oferta de dinero influyen en el nivel general de los precios, pero no afectan a la producción ni al empleo. Uy, suena complicado. Oye, ¿quiénes son los líderes actuales? Mira, en este momento existen otras escuelas o corrientes de pensamiento como las expectativas racionales o los post-keynesianos, pero no hay escuela líder. Continúa el debate pues los desequilibrios de la economía siguen sorprendiéndonos. Digamos que no hay escuela con bola de cristal. Bueno, es que el pensamiento económico busca precisión para anticiparse a los problemas y encontrar equilibrio, pero Insisto, por eso sería bueno contar con una bola de cristal. Así todos los economistas estarían de acuerdo. yo creo que ni con una bola de cristal se pondrían de acuerdo. Decía Bernard Shaw, si se colocaran a todos los economistas uno al lado del otro, aún así no llegarían a una conclusión. Listo, muchachos. Listo, ya pueden reiniciar el audio. Entonces, quedó claro de cómo surge el tema de la economía, Trujillo. Bueno, no entendí mucho, pero medio sí. ¿Sí? ¿Y dónde, pero dónde surgió? Bueno, vamos a iniciar desde ahí. Grecia. En Grecia. ¿Pero de qué manera o por qué, qué necesidad tenían de...? Profe, no es por los esclavos de que estaban diciendo de que no era justo. Eso pasó después, pero inicialmente, digamos, la economía nace por la necesidad de que o sea, tiene que haber, empezar a haber un intercambio de alguna manera, ¿sí? Entonces, los campesinos, por ejemplo, empezaron a tener mucho, digamos, muchos digamos, excedentes, ¿sí? Excedentes de producción y pues no tenían, digamos, cómo llegar o cómo poder adquirir otras cosas que de pronto también suplían sus necesidades, ¿sí? Entonces ahí empieza lo del tema del trueque, ¿sí? Empiezan a decir, bueno, yo tengo esto, usted tiene eso que yo necesito, empecemos a truequear, ¿cierto? Entonces ahí empieza como tal el proceso de la economía, ¿sí? Y a mostrarse o a ver que la economía siempre va a estar dada por una oferta y una demanda de algo. ¿Todos me escuchan bien o alguien me escucha raro? Aparte de No, Melissa. profe, ahí se lo escucha bien. Profe, no lo escucho raro. Es que es su internet, porque yo también la escucho Sí, raro a usted. Meli, se lo escucha Sí, raro. Melissa vale un robot. ¿Sí? Listo. Ahí nombraron varias... Pero usted no. No, pero nosotros a usted sí. Ahí en el video nombraron varios modelos económicos que existieron digamos, a través del tiempo. ¿Cuál recuerda, por ejemplo, Mateo? Señor. Buena pregunta. En el video nombraron varios modelos económicos que fueron, digamos, pasando a través del tiempo. ¿Cuál recuerdas? Está el trueque. Sí. ¿Cuál más? No, solamente me acuerdo de ese. Es que yo pues vi el video, sí, pero sé describirlos. Sé describirlos, más no me acuerdo del nombre. Listo, descríbame uno, pues. Bueno. Había uno que era que el Estado tenía que invertir más en los recursos públicos y todo eso, y no intervenir tanto en los negocios como en las industrias y todo eso. También había otro que era de que el empleado se le pagaba solo una parte de lo que trabajaba y el resto se lo quedaba el empresario. Ajá. Y ya, eso me Bueno, acuerdo. listo, Mateo, muchas gracias.
Sebas, de los modelos digamos, se hablaron allí, ¿qué modelo cree que, digamos, se aplica acá en Colombia? Uy, el que el empresario se queda con cierta parte definitivamente. Bueno, Eso. esa es tu opinión, listo. ¿Quién da más? Gisela. Ah, Gisela no está. Nicole. Me repite la pregunta, profe. De los modelos que aparecieron en el video, de los modelos económicos que aparecieron en el video, ¿cuál modelo crees que es el que, digamos, se aplica acá en Colombia hoy en día? Pues yo creo que, Pero no sería el trueque. pues, de todos un No, ¿cómo me lo poco, ocurre? profe, porque digamos, Ajá, ¿por qué? hablaban de uno que, pues, cuando la persona que vende le está colaborando a la persona que compra, ya que la que compra es la que tiene la necesidad de tener Ujú, ese objeto o lo que vaya a comprar. Pero también nombraba, pues, que hace muchos años, cuando pasó lo de pues, la esclavitud, que los esclavos no recibían nada a cambio y todo ujú. eso, pues, también se puede relacionar muchas cosas de las que pasan hoy en día aquí, o también que hablaba ese señor de que no le parecía ético que se cobraran muchos intereses al pedir un dinero, eso también se Ujú. ve hoy en día en los Oye, no, bancos, en el gota a gota y todo eso. totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Nicole. ¿Trujillo qué decía? No, pero No. Ahí se conectó alguien, no sé. Listo, no hay problema. Bueno, pues les cuento que el modelo que se aplica hoy en día, el modelo que se aplica hoy en día dentro de nuestra economía colombiana es el capitalismo, digamos, en gran parte, ¿cierto? ¿Sí? Donde usted es una persona que sirve como trabajador, por ejemplo, a una empresa, ¿sí? Y lo que está haciendo esa empresa es obtener ganancias por su trabajo, ¿sí? Y esa empresa, a cambio, a usted le da un salario, ¿sí? Quiero contarles un poco de la historia de la palabra salario, ¿sí? Que tiene mucho que ver con la antigüedad, ¿sí? Resulta que en la antigüedad, las... Permítanme, una cosa. En la antigüedad, a las personas, pues no, digamos, el dinero todavía no existía, o sea, no existía lo que nosotros encontramos hoy en día como dinero, ¿sí? Resulta que la palabra salario viene del origen del latín salarium, ¿sí? Y pues, significa el pago con sal, ¿sí? Es decir, anteriormente a la gente no le pagaban con dinero, sino que les pagaban con sal. Resulta que es que la sal anteriormente era muy valiosa porque pues lo que hacía era que con la sal se conservaban los alimentos, ¿sí? Entonces, por eso la gente, digamos, lo tomaba como un valor agregado, entonces por su trabajo le pagaban con sal para que usted pudiera conservar sus alimentos. Profe, ¿y entonces con qué compraban los alimentos? Con sal también. No, porque anteriormente existía algo llamado trueque, ¿sí? Y resulta que, Pero digamos, ¿será que todas las acaso ir al baño a orinar? personas... ¿Qué? ¿Voy al baño a orinar? Vaya, será. No, porque después me pregunta como Juan Diego y quedo corchado. Ah, bueno, está bien, vaya. Chao. Entonces, sí, anteriormente existía también digamos, lo que llamábamos el trueque. Entonces, lo que hacía era que, por ejemplo, usted cultivaba en su casa tomates, ¿sí? En la actualidad se usa el trueque, Joseph, eh, pero digamos no de la manera que lo hacían antiguamente. Antiguamente lo hacían de verdad por necesidad, ¿sí? Sí, pero ya no lo llamamos trueque, ¿sí? El trueque era producto por producto, ¿sí? Para que lo tenga, digamos, un poco claro, ¿sí? Y lo que hacían era una necesidad por otra necesidad. Sí, hoy en día necesitamos el dinero, pero entonces ya no lo llamamos trueque porque lo que llamaban trueque era producto por producto, ¿sí? Bueno, entonces vamos a hablar un poco de lo que es la economía, ¿sí? Como dice pues en la diapositiva, todos pueden ver las diapositivas, Sí, señor. sí, señor. Ah, bueno.
Listo, entonces la economía es el estudio de cómo las personas utilizan los recursos limitados para producir bienes y servicios con el propósito de distribuirlos para su consumo, ¿sí? Entonces, por eso, digamos, en este momento, ¿sí? Pues ya el que quería hablar de virus no está, pero pues en este momento con el tema de la pandemia, ¿sí? Decimos que la economía va a sufrir una caída muy alta porque las empresas o los empresarios que prestan o que generan la producción de bienes y servicios, ¿sí? Están pues viéndose afectados parando pues como tal su producción o su venta de servicios. Estoy hablando muy bajo. ¿O todo Muy escuchan bien? rápido. Muy rápido. Sí. Es que Juan me dice que más alto. Juan ya le subió el volumen. Listo. Entonces, lo que les decía, ¿sí? En este momento la economía va a sufrir un bajón o va a sufrir una caída en todo el mundo, ¿sí? Por el tema de que las empresas tuvieron que parar su producción o parar su trabajo, digamos, de producción de bienes y servicios, ¿sí? Permítanme. A ver, acá. Listo. Como les decía, la economía asume las necesidades reales de bienes y servicios. Entonces, por eso un empresario, cuando usted, digamos, crea una empresa, tiene que tener muy en cuenta que lo que usted está vendiendo, lo que usted va a vender, de verdad genere un valor agregado, ¿sí? Y digamos, tenga o cumpla o supla una necesidad de una persona como tal. ¿Bien? Bueno, el propósito pues de la economía es, digamos, analizar, ¿sí? Las soluciones de lo que es la producción, distribución, oferta y demanda de bienes y servicios, ¿sí? Recuerden que todo, digamos, todo el proceso, pueden ponerle mute al micrófono, por favor, gracias. ¿Sí? Listo. Entonces, el propósito de la economía es analizar todo eso, que de verdad se estén supliendo todas las necesidades de un, digamos, de un nicho de clientes o de un nicho de mercado, hablando de una empresa, o en el caso de un país entero, pues que se esté supliendo como tal todas las necesidades del país, ¿sí? Por eso en esta época de COVID-19 es tan complicado para un presidente, ¿sí? No estoy diciendo que sea partidario de Duque, ¿sí? Pero para un presidente es muy complicado porque tiene que empezar a buscar soluciones para todo el mundo, ¿sí? Entonces, en este caso, están paradas las empresas, listo. Entonces, tengo que buscarle soluciones a las empresas para que no vayan a quebrar. Ah, pero también están parados los trabajadores, ¿sí? Que es quienes trabajan para esas empresas y esas empresas no le están pudiendo pagar a ellos. Entonces, tengo que buscarle soluciones a los trabajadores, ¿sí? Entonces, para un presidente se vuelve un poco complejo porque tiene que empezar a mirar desde dónde, digamos, de dónde saco los recursos necesarios para poder empezar a suplir las necesidades que tienen esas personas o esos empresarios como tal, ¿sí? Por eso es que, digamos, muchas veces se busca de que los grandes empresarios o las personas que de pronto sean adineradas generen, digamos, ayuda de alguna manera para poder suplir las necesidades de las personas que lo necesitan hoy en día, ¿sí? Listo. Bueno, existen varios fenómenos económicos importantes según la actividad económica, ¿sí? Entonces vamos a hablar de la riqueza, ¿sí? Sebastián dice, pero en caso de que un país no se recupere de una deuda o de una caída económica de hace años, en este momento, ¿qué podrían hacer? No, pues en este momento, bueno, digamos, no sé si ustedes de pronto en algún momento, y creo que en el video lo nombraron,
¿sí? En 1929 hubo una caída total de la economía mundial, ¿sí? Resulta que, ya les hablo un poco de eso, ¿sí? Resulta que hubo algo llamado recesión económica. Entonces, después de que hay una caída en la economía, digamos, de algún país o de mundial en ese caso, lo que llega es una recesión económica. Exactamente, lo que llega es una recesión económica. ¿Qué es una recesión económica? Que se mantiene equilibrado por un tiempo, ¿sí? Mientras empiezan a buscar soluciones y mientras pueden de pronto acceder a otros, digamos, créditos o acceder de alguna u otra manera, acceder a otros recursos para empezar a, digamos, a generar, por ejemplo, emprendimientos nuevos en el país, ¿sí? O a generar de pronto a buscar recursos por otra parte, ¿sí? Nuevamente, señor, va a hablar Profe, alguien. digamos, Señora. es que en Danzas y Teatro nos vimos una película de Estados Unidos, de cuando tuvo la crisis, ¿cómo es que se llama eso? Sí, el lunes negro que hubo por ahí en 1900 y pedazos. Ujú, Sí, eso, la época, yo no sé qué. ujú, sí, Eso está relacionado, ¿cierto? sí, señora. Sí, señora. Y eso va a pasar después de que pase la pandemia, ¿sí? Porque todo está quieto, ¿sí? Y no sé si ustedes se dieron cuenta que cuando inició la pandemia, cuando inició, digamos, la crisis en China, las bolsas de valores empezaron a caer, ¿sí? Resulta que las bolsas de valores, lo que hacen las empresas es invertir en ciertas empresas, ¿sí? Para generar, pues, algunas ganancias. Resulta que al caer la bolsa de valores, pues las acciones que esa gente compró se volvieron muy baratas, digámoslo así. Entonces la gente empezó a perder plata. Entonces, por ese lado, digamos, al haber ese movimiento o esa caída de dinero, entonces la gente también se queda sin con qué, digamos, tener. Eh, bueno, hablando un poco de Venezuela, digamos, hagamos la comparación Venezuela-Colombia, pues no estamos muy alejados del tema. Resulta que, por ejemplo, nuevamente les digo, no soy partidario de ningún político, pero quiero hablar de temas, digamos, de ideas que tenía Gustavo Petro cuando se lanzó a la presidencia. Resulta que lo que es Colombia y Venezuela siempre han sido codependientes de un recurso natural que, gracias a Dios, pues, genera riqueza acá en el país, que es el petróleo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa o qué pasó en este momento? Que todo cayó, incluyendo o inclusive el precio del petróleo, ¿sí? Digamos, del precio del petróleo pasó de estar a un barril de $80, ahora estar en un barril de $25, ¿sí? Son $55 que estamos perdiendo en menos de 2 meses que llevaba digamos, la pandemia, ¿sí? Entonces, no, pero hablando, sí, ya está menos de un Sí, dólar, sí, no yo vi sé. un chiste, dice que valía más un barril de aguacates que un barril de petróleo. Entonces, a eso quiero llegar. ¿Qué pasa si después de la pandemia el petróleo no se recupera inmediatamente? ¿Qué es lo que va a pasar? Eso no se va a recuperar inmediatamente, ¿sí? Y eso es a lo que estaba de pronto buscando, pues hablando un poco de los mitos que pueden haber sobre la pandemia, eso era lo que estaba buscando China, ¿sí? Digamos, pues por una guerra que hay entre Rusia y Estados Unidos por bueno, eso es un cuento aparte, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasaría si después de la pandemia, después de que ya empecemos, digamos, a trabajar de manera normal, el petróleo no se recupera inmediatamente, ¿sí? Pues el presidente tiene que buscar otras formas de ganar dinero o de buscar dinero por otro lado, por otros medios. Que ahí es donde viene la Profe, idea del una señor pregunta. Gustavo Petro, permítame, el señor Gustavo Petro, la idea de la exportación de los aguacates, ¿sí? No es una idea mala. Colombia es un país que tiene mucha riqueza en agricultura, ¿sí? Y en estos momentos el aguacate Hass, ¿sí? Está mucho más, mucho más mejor vendido, digamos, ahí hable mal, pero pues, está mejor Mucho más vendido, mejor. mucho más mejor, sí, hable mal, mucho mejor vendido que lo que está vendiendo el petróleo en este momento, ¿sí? Entonces, por ese lado se podría ir, y es lo que va a pasar,
sea, el presidente en el momento en que esto se termine, él tiene que empezar a buscar dinero por otras partes. Señora. Profe, pero no habían dicho que el mayor ingreso de dinero a Colombia eran las flores. No, No. no, resulta que las flores, o sea, digamos que Colombia también tiene mucha variedad digamos, en tema de flores, o por ejemplo el banano, ¿sí? Uno dice, pero es que el banano, bueno, el banano también es o sea, genera ingresos, no estamos diciendo que no genera ingresos, ¿sí? Pero entonces, ya le respondo, Mateo, pero entonces, en este momento, mejor dicho, Colombia sí depende sí o sí, digamos que el mayor ingreso era del petróleo, ¿sí? Lo otro es extra, pero el mayor ingreso es del petróleo, ¿sí? Colombia se va a tener que endeudar efectivamente y ya lo hizo. Inclusive el Fondo Monetario Internacional ya le ofreció un préstamo a Colombia para poder, digamos, suplir los problemas que tiene con el tema de la pandemia. Otra cosa que aquí genera que haya tanta pobreza, y que es lo que la gente no entiende, es la corrupción, ¿sí? Resulta que, listo, el Fondo Monetario Internacional les ofrece, un ejemplo, 80 millones de dólares, no sé, ¿sí? Estoy dando un número X, no sé cuánto fue que les ofreció, ¿sí? Pero de esos 80 millones de dólares, ¿cuánto de verdad usan y cuánto no se roban o no se va llevando, digamos, a medida de que van repartiendo los recursos, ¿sí? El ejemplo más claro es el tema de los mercados en la costa, ¿sí? No sé si ustedes se dieron cuenta, donde una lata de atún la estaban comprando supuestamente a 20.000 pesos, ¿sí? Y eso no fue mentira, eso es totalmente cierto, ¿sí? Profe, Entonces, señora. pues hablando de ese tema del costo de la canasta familiar, pues digámoslo así, ¿cierto? Sí. Pues yo tenía como una duda y una inquietud con eso, porque por ejemplo estaban hablando de que, o sea, el presidente habló de que eran unas ratas, que yo no sé qué, de que, bueno, no sé si se está refiriendo a ellos, de que ellos solamente se estaban aprovechando pues de los más vulnerables. Entonces, pues eso es lo que me refiero. Sí, eso supuestamente, digamos un ejemplo, el Estado está consciente de lo que está pasando, de que obviamente la gente se está subiendo más a lo que está la casa. Espera, ya te respondo. Ya se va a caer la llamada. Se vuelven a meter al mismo link, ¿listo? Ok. Bien. Entonces, siga. ¿Cómo así? Ah, bueno, no. Hagámoslo de una vez, sí. Melissa, ya te voy a responder.